Bienvenidos a todos a Cafeteando. Bueno, una semana más. Esta semana vamos a tocar un tema bonito, interesante y hasta divertido. Pero antes, con la situación que tenemos en el mundo, quería darles una frase de un autor anónimo que me pareció muy buena, que es sobre el tema que vamos a tocar. Dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de la inclusión, sino de la convivencia, lo cual es muy importante, aceptarnos como somos, diferentes, iguales, de toda raza, de todo tipo. Y bueno, el tema de hoy es matrimonios interculturales. Es la unión entre dos personas de diferentes culturas, así como de distintos países, quienes interactúan a través de la comunicación intercultural. Si el matrimonio de por sí trae sus retos, y cualquier matrimonio, así sea de la misma cultura, ya tiene todos los retos del mundo de adaptación. En lo multicultural ese proceso es aún mayor, porque ya no es solo con la pareja. También hay que tomar en consideración ese otro ambiente que involucra o que es parte de y se convierte en la relación cuando se casan. ¿Qué nos cuentan, chicas? Contemos cada quien. Yo, por lo menos, mi familia es completamente guatemalteca. En mi caso, la mayoría somos panameños. Mi esposo es de Puerto Rico, nacido en Estados Unidos, o sea, ya él viene de su multicultural. Yo soy de Argentina, mi esposo es de Perú, pero él es nacido en Perú, pero se fue bien pequeño a Estados Unidos. Aunque los dos somos nacidos en Venezuela, mi esposo es de origen vasco. Culturalmente y en la casa y todas sus costumbres son totalmente vascas. Lo importante para hacer un matrimonio feliz no es tanto qué tan compatible eres, sino cómo lidias con la incompatibilidad. Yo me imagino que la forma de hablar termina asumiéndose según el lugar donde terminen viviendo. Por ejemplo, en tu caso, que no vives ni en Argentina ni en Perú, ¿qué predomina? ¿Qué palabras predominan? ¿Las argentinas o las peruanas? Yo creo que por ahí predominan más las peruanas, porque el peruano como habla es un español mucho más neutral. Entonces es más fácil viviendo en Estados Unidos o teniendo amigos latinos de otros países, usar palabras más neutrales. Porque si yo hablara puro argentino, como que nadie me entendería. A mí lo que me pasó bien gracioso fue que cuando llegué acá a Estados Unidos, juntándome con amigos de mi esposo, había mexicanos, nicaragüenses, todas partes, y yo contando en Argentina el t-shirt, le llamamos, es una remera, es la remera, la remera, la remera. Y yo no me acuerdo cómo dije la frase, pero todos me estaban entendiendo que yo decía la ramera. Bueno, ya te iba a decir que te dijiste la ramera, porque yo dije, pero ramera. Por los dichos, las formas de hablar, que son bien graciosas y a todas nos han pasado experiencias bien graciosas con ese tema. Porque si bien todos hablamos español o castellano, en cada país, incluso cada ciudad de diferentes países tienen diferentes dichos. Malas palabras. Las malas palabras, por ejemplo. Porque yo puedo decir una palabra que para mí, no la voy a decir aquí, pero es normal. Entonces, para mi esposo dice, no digas eso porque es una mala palabra. Y las parejas que se casan con alguien, además que el lenguaje es distinto. Ahí que domina, domina el lenguaje del ambiente. Exacto. Yo me maravillé en Corea porque el profesor de piano de mi hija menor, él estaba casado con una coreana. Y él viviendo ya en Corea, pero es que realmente el coreano es un lenguaje bien particular. El esfuerzo que él estaba haciendo para aprender bien el coreano. Increíble. Yo le decía, ¿y entonces cómo te tratas con tu esposa? Ah, no, en inglés. Pero bueno, como vivo acá y yo quiero tener el idioma de ella para cuando tenga hijos. A veces la pareja se prepara para ese momento. La comida. Bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros los argentinos casi no, por lo menos del área que soy yo, no comemos arroz. Siempre acompañamos las carnes con papas, tradicionalmente. Por ejemplo, para mi esposo viniendo de Perú, él se ha criado con el arroz. Y realmente le falta, pero en ese caso predominó más la comida argentina que la peruana. Entonces, ahora normalmente los acompañamientos son con papa al horno, papas fritas. Claro. Se complementan, dominó el hablar de uno, pero la comida del otro. Del otro. Mi esposo cocina sabrosísimo.
pero cuando él hace platos venezolanos, su sazón, la sazón como tal no es venezolana. Yo ya estoy Española. acostumbrada y me fascina, es que me fascina todo lo que él cocina, pero la sazón de él sí tiene su punto español, porque él también tiene origen canario, entonces tiene un gusto muy particular que a mí me encanta, pero te das cuenta que no es esa sazón venezolana, caribeña. Bueno, yo por ejemplo hago las empanadas, que creo que todas las han probado, las empanadas argentinas. Buenas. Pero según mi esposo, es todo gracias a él, porque él dice que cuando yo llegué, mis empanadas argentinas eran ricas, pero le faltaba algo. Entonces, le faltaba la sazón. La sazón. Entonces, claro, él generalmente cuando yo termino de cocinar lo que es el relleno, él le da la sazón. Y entonces dice que ese es el secreto de mi éxito de las empanadas. ¿Qué tal? Muchas veces puede pasar que la religión sea distinta. Exacto. Entonces, ahí hay un cambio. ¿Cómo o qué han sabido ustedes de otras personas o han leído cuando eso sucede? Algunas veces adoptan, por lo general eso es lo que pasa, alguna de la pareja adopta la religión de la otra. Hay parejas, porque conozco y tengo en mi familia, hay parejas que cada uno tiene su religión y lo que decidieron es no adoptar ninguna en particular, se respetan las dos religiones y los hijos los están criando con ambas religiones, dejando que cuando cumplan mayoría de edad ellos decidan cuál religión escoger. Entonces, yo creo que hay un acuerdo, me imagino, que tiene que haber un acuerdo en la pareja previo a el commitment del matrimonio con respecto a la... Creo que sí, que sería lo más sano, que se pongan de acuerdo para ver cómo van a seguir, porque si no, ¿cómo? Pero también a mí lo que me pasó, tenía una pareja amiga, él era católico y ella es japonesa, que no tenía una práctica religiosa, pero sí le gustaba mucho el concepto del matrimonio como acto en sí, del entrar a la iglesia, usar el vestido blanco. Entonces, en ese sentido, pareciera que fuera gracioso o raro, porque deciden hacerlo, pero más que nada por el tema del acto en sí. Por la ceremonia. Por la ceremonia, pero muchas veces no tienen entendimiento de lo que significa, sino más que nada el acto de la ceremonia. Las festividades, porque las festividades también van haciendo el hogar, ¿no? Y las festividades de cada país también son distintas. Por ejemplo, el más cercano, el Día de las Madres y el Día del Padre. En Argentina es bien extraño porque el Día de la Madre se celebra en octubre, que es algo que yo pensaba antes de salir a Argentina que era el normal Día de la Madre en octubre, y después me enteré que no, cambia mucho. Yo pienso que por lo menos sobre todo el Día de la Madre, porque el Día del Padre es como bien general. Y yo me imagino que tiene mucho que ver con la religión, porque el Día de la Madre, porque digo yo, porque mucho, por lo menos en mi caso, en Panamá lo celebran el 8 de diciembre, porque es el Día de la Virgen del Carmen. Pero por mi lado estoy bien, porque yo celebro en mayo y celebro en... Y tú, Luisa, porque tú una vez dijiste el Día de la Madre en uno de los capítulos. Claro, en Guatemala el Día de la Madre y el Día del Padre son fijos. Es el 10 de mayo, el Día de la Madre, y el 17 de junio, el Día del Padre. Y ahorita el fin de semana pasado fue el Día del Padre aquí, pero yo ni enterada. Yo sabía que era el Día de San José. Porque era el Día de San José. Era el Día del Padre, pero porque para mí el Día del Padre es el 17 de junio. Claro. En Inglaterra, el Día de las Madres se celebra el cuarto domingo de la Cuaresma. Y inclusive en Corea, recuerdan que en Corea no celebran el Día de la Madre o del Padre, sino el Día de los Padres. El Día de los Padres juntos. Exacto. Sí. En los matrimonios, o hay doble celebración o escogen una. O escogen una. Sí. ¿Qué tal si hablamos un poco de las tradiciones? Porque una cosa es la festividad, pero otra cosa es que cada país tiene ciertas tradiciones. Entonces, ¿qué pasa con esas tradiciones? Por ejemplo, ¿cuál tipo de tradiciones pudiera afectar y que habría que plantear adelante también en todo matrimonio? Tengo amigos, por ejemplo, que se han casado con gente musulmana o han tenido que irse a vivir a países donde hay ciertos requisitos con respecto a la vestimenta. Claro.
adaptarte a donde te toca vivir y agarrar lo mejor que puedas agarrar. Exacto. Si habláramos de las tradiciones como costumbres asociadas un poco con la cultura. Por ejemplo, si hablamos de Asia, cada país en Asia tiene, a mí lo que me llamó la atención mucho fue cómo ellos están llenos de tradiciones. Y a veces tradiciones sencillas, y hasta en el mismo continente. O sea, si hablamos de Sudamérica, entonces sí, depende de dónde la pareja se va a ubicar, pero son pequeñas cosas como la visita de los padres, o cómo se lleva la reunión familiar y se van haciendo tradiciones en los países de cómo es eso. Por ejemplo, para mí, viniendo de Argentina, fue un gran cambio, porque en Argentina somos como los españoles, cenamos súper tarde. O sea, no se empieza antes 9, 9:30, 10. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, me acuerdo la primera, vamos a cenar 7 de la tarde. Yo decía, pero no, qué horror cenar bajo el sol, o sea, fue un shock, no era, me costó horrores. E incluso cuando íbamos con mi esposo a Argentina, él acostumbrado a los horarios de aquí, me decía, vamos a cenar al restaurante, y le digo, no, es que no está abierto, ni siquiera, Argentina es muy famoso por las parrillas, ni siquiera es que han comenzado el fuego, o sea, si querés ir a un restaurante, pensá 10 de la noche en adelante. Exacto, aquí hay como una mezcla, pues, entre lo que serían las tradiciones y las costumbres, pero yo creo que es algo de coordinar con la pareja. Yo creo que definitivamente hay un enriquecimiento cuando una pareja multicultural se une y crea una familia bajo una de las dos culturas o bajo una tercera cultura. O sea, qué cosa más hermosa ese enriquecimiento multicultural. Pero como todo debe traer sus retos. Y son retos que pues hay que manejarlos, algunos previos y otros a medida que va pasando el tiempo. Pero definitivamente siempre va a haber una cultura que predomine. ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo será ese momento en que la cultura predomina? Predominará en algunas cosas, predomina en su todo, pero siempre hay como una cultura que predomina. O predomina en unas cosas o en otras no. Sí. Incluso yo también pienso que a veces se hace más predominante si, digamos, por ejemplo, una pareja de 2 países diferentes y se elige vivir en un tercer país o se elige vivir en el país de una de las dos. Ahí también cambia mucho. Porque yo imagino, como hablábamos de los países asiáticos, que tienen sus tradiciones bien firmes, y la pareja que viene de otro país, si están en ese país asiático, probablemente va a tener que seguir al pie lo que se diga. Exacto, pero si ya se mueven a un tercer país, es como que los dos tienen que adaptarse. Pero yo creo que lo más sano en todo caso, por decirte, 2 personas de diferente país que se unen y deciden vivir en un tercer país. Yo te lo digo por una gran amiga mía que siempre nos ve, Mónica. Ella se fue para Holanda y se volvió holandesa. Y sus hijos son holandeses. Yo creo que tú tienes que tomar las tradiciones de donde vives. Pero nosotros al salir de Venezuela realmente fue cuando, desde el momento en que me casé, la verdad, me di cuenta que lo que tú traes de tu casa es tan fuerte, porque yo crecí en un mismo país, mis padres eran del mismo país, yo no había tenido ese conocimiento de cuando unos padres han inmigrado y las culturas dentro de la casa. Tan pronto como me casé dije, wow, culturalmente hay muchas cosas distintas que vienen del hogar. Lo que hicimos, por ejemplo, al salir, al llegar al tercer país, fue hacer realmente esa mezcla. Y vamos adoptando como familia cosas del espacio y del ambiente. Una de las conclusiones que yo sacaría es que el día de hoy tenemos un mundo muchísimo más complejo que antes. Porque antes tú eras de Venezuela, tú eras de Panamá. Y tú te casabas con un venezolano, y tú te quedas de Panamá, te casabas con un panameño. Pero ahora tienes lo tuyo, lo mío, los nuestros y nuestros hijos. ¿Quién sabe con quién se van a casar? Porque, o sea, por decirte, los míos son de Guatemala, pero viven acá, o yo no sé dónde van a terminar y no sé con quién se van a casar. Entonces, ahí ya mezclaste ciertas cosas y ellos van a mezclar otras cosas y esto se vuelve un mundo bien complejo. Pienso que es importante en este caso el respeto siempre. Respeta respeta la creencia, las culturas de la otra persona, igual que tienes que tener paciencia y tolerancia siempre para que
las cosas caminen de la mejor manera. Sí, sí, siento que en un mundo globalizado, o sea, es súper normal y cada día va a ser más habitual encontrar estas parejas combinadas y como dice Luisa, a su vez tus hijos no sabes con quiénes se van a casar y tratar de ser tolerante y saber que todas esas uniones se producen en base al amor, porque todos esos encuentros son producto del amor. O sea que siempre va a haber algo positivo como resultado. Y nosotras como Cafeteando queremos además aprovechar la oportunidad para decirles que nosotras respetamos y creemos en la integración, en la unión de todas las culturas y en el respeto a ellas. Como dice Benito Juárez, el respeto a lo ajeno es la paz. Decía Lili, hay que respetar y yo creo que esa es la base de todo, respetar y saber que nos estamos enriqueciendo de las otras culturas. Claro. Bueno, ya que estamos celebrando el mes de la mujer, queremos terminar este mes tratando los cambios generacionales en los que ha venido la mujer en estos últimos años, cómo rompemos los mandatos, ¿no? Cómo vamos rompiendo esos mandatos de generación en generación. ¿Cómo nos liberamos? Perfecto. ¿Cómo nos liberamos? Así es. Así es. Así. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.